Bienvenidos al módulo número 2, la base legal de la administración pública. Mi nombre es Evelyn Priscila Castro Duarte, abogada y notaria. Este módulo tiene 4 momentos. Vamos a poder diferenciar lo que es el Estado, el gobierno, principios fundamentales del derecho administrativo, la definición del derecho administrativo y su relación con todas las demás ciencias, tanto jurídicas como sociales, las leyes y su realidad administrativa. Y por supuesto la bibliografía consultada. Bienvenidos. En este primer momento, denominado Construyendo los cimientos, vamos a abordar lo que es la definición del Estado, sus elementos, el fundamento legal, así como también la definición de gobierno, elementos, finalidad, tipo de actividades y su fundamento legal respectivamente. Definición del Estado. La palabra Estado se deriva de la voz latina status, que viene del verbo estar, cuyo significado se reduce en una condición. Pues bien, el Estado es la comunidad social con una organización política común, con un territorio, órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. El fundamento legal lo vamos a encontrar en el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dentro de sus elementos tenemos el territorio, la población, soberanía y el poder público. Cabe destacar que en este artículo 140, antes mencionado, nos indica que Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. A continuación, el fundamento legal del territorio. El territorio es una extensión de terreno específica que suele estar delimitada. Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en la que menciona que el Estado ejerce plena soberanía sobre, en su literal A, encontramos el territorio nacional, que está integrado por suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial, espacio aéreo, el cual consta de 340 municipios y 22 departamentos. Literal B, la zona contigua del mar adyacente al mar territorial, para el ejercicio de determinadas actividades referentes al derecho internacional. Este consta de 12 millas náuticas. Y en su literal C, nos habla de los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos, y aquellos existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que constituyen una zona económica. Cabe resaltar que es de 108.899 kilómetros cuadrados de territorio nacional. Asimismo, dentro de los elementos importantes del Estado, cabe resaltar lo que es la población. La población es el conjunto de personas que habitan en una determinada área geográfica. En esta diapositiva yo adjunté una proyección estimada según el Instituto Nacional de Estadística, que por sus siglas es INE, de una cantidad de 17.109.746 habitantes de la República de Guatemala. La soberanía. La soberanía es el ejercicio de una autoridad en un determinado territorio. Esta autoridad recae en el pueblo y encontramos su fundamento legal en el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que manifiesta que la soberanía radica en el pueblo, quien delega para su ejercicio en los 3 organismos del Estado: el legislativo, el ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida.
Este es uno de los principios muy básicos del derecho y del Estado del Derecho, que habla de la división o separación de poderes. Principalmente no debe de existir una subordinación entre ambos porque estos tienen sus propios funcionamientos, sus propios reglamentos, sus propias leyes. A continuación les voy a explicar un poquito sobre lo que es el poder público. El poder público es la capacidad jurídica y legítima que poseen los tres poderes del Estado para ejercer de forma eficaz las funciones de control de nación, pues tienen su base jurídica en que el pueblo puede controlar o administrar la función pública. Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 152 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que nos manifiesta que el poder público proviene del pueblo y su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas. Definición de gobierno. El gobierno se deriva de la voz latina gubernare. Es aquella instancia determinada en el campo de lo esencial, desde el campo político que se encuentra frente a la administración pública. El gobierno no solo tiene que ejecutar la ley, sino que además tiene que dotarla de contenido hasta cierto grado. El fundamento legal lo encontramos asimismo en el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala en su último párrafo, que nos manifiesta que el sistema de gobierno en Guatemala es republicano, democrático y representativo. Pero ¿cuáles son los elementos del gobierno? Pues bien, el gobierno tiene dos elementos muy importantes, que es la representatividad y la conducción política del Estado. Su finalidad es la conservación de bienes jurídicos tutelados dentro de una actividad discrecional y actividad reglada. Aquí cabe resaltar muy específicamente cuando hablamos de las dos actividades que tiene el gobierno. Puntualmente hablamos de la actividad discrecional, que manifiesta que se puede encontrar cuando la ley otorga al administrador un marco amplio para aplicar la misma. Es decir, le fija un parámetro en donde el funcionario no puede salirse de su competencia. Es el deber ser de cada funcionario o empleado público. Y una actividad reglada, contrario sensu a la actividad discrecional, esta actividad es en la que el administrador no puede salirse de lo que la ley indica, pues estaríamos ante una vulnerabilidad de la norma jurídica o ante un hecho delictivo punible, contenido en leyes muy específicas de carácter administrativo. Por ejemplo, las cuales podemos encontrar en el apartado de los delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos, que está dentro del Código Penal. Segundo momento, principios del derecho administrativo. En este segundo momento vamos a abordar sobre lo que es la definición del derecho administrativo, características del derecho administrativo, la relación del derecho administrativo con otras ciencias jurídicas, la relación del derecho administrativo con otras ciencias y los principios fundamentales del derecho administrativo. Pues bien, la definición del derecho administrativo y la voz derivada latina, ad y del verbo ministro asare. El derecho administrativo es la rama del derecho público que estudia el conjunto de normas jurídicas, principios, teorías y doctrinas que regulan la actividad del Estado, funcionamiento de las atribuciones de la administración pública y la relación entre el Estado y los particulares. Pues bien, las características del derecho administrativo. En esta característica del derecho administrativo nos habla que es un derecho eminentemente joven, pues se tiene información que este derecho data de aproximadamente 200 años.
Asimismo, el derecho administrativo no ha sido codificado, es decir, no existe un código en específico que nos ayude a poder verificar o consultar una situación de tipo administrativo, es decir, no está una ley materializada, esta se aplica de manera supletoria. Es un derecho subordinado, pues en este nos refiere el artículo 175, que principalmente nos habla de la jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. También nos habla que es un derecho cambiante, ¿verdad? Es un derecho dinámico, constante, que simplemente tiene un movimiento evolutivo con normas jurídicas. Pero también nos habla de que es un derecho autónomo, pues tiene sus propios principios y métodos que transforman al derecho administrativo como tal. Un ejemplo de este podría ser la ley del impuesto del valor agregado, como un derecho autónomo del derecho administrativo. La relación del derecho administrativo con otras ramas de las ciencias jurídicas. Este se relaciona con el derecho constitucional, pues se refiere a la organización y vida del Estado. Con el derecho penal, pues garantiza la existencia y el normal desenvolvimiento de la institución administrativa contra los atentados punibles. Un ejemplo de esto son los delitos contenidos en el apartado de los funcionarios o empleado público en el Código Penal. También tiene una estrecha relación con el derecho marítimo, pues tiene una vinculación acorde a las características de la organización administrativa y la actividad del comercio marítimo. Aquí cabe resaltar que el mundo del derecho pues es muy amplio, podríamos hablar también que tiene una relación estrecha con otro tipo de ciencias, por ejemplo con el derecho civil, con el derecho procesal, con el derecho mercantil. Pero ¿qué relación del derecho administrativo tiene con otras ciencias? Bueno, un ejemplo de esto podríamos resaltar que tiene una estrecha relación con la economía política, pues va a encuadrar las necesidades del Estado que son encaminadas al bien común, ¿verdad? A desarrollarse de forma armónica. Recordemos que los bienes jurídicos tutelados por el Estado es el derecho a la vida, derecho a la seguridad, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la manifestación, a la reunión, etc. También podemos hablar que tiene una relación inmersa con la estadística, toda vez que va a ofrecer datos de hechos sociales, como por ejemplo los censos, catastros y estadísticas de actos administrativos. Aquí podríamos encuadrar también la sociología con una relación estrecha con el derecho administrativo, toda vez que la sociología va a buscar la solución de las necesidades propias de la sociedad como tal. Ahora bien, vamos a hablar de los principios fundamentales del derecho administrativo. El principio de legalidad. Lo fundamental de este principio es que la ley y el administrador no pueden actuar si no existiera una norma legal que le otorgue una competencia. Recordemos que la actuación del Estado es de carácter único. Un ejemplo del fundamento legal del principio de legalidad está contenido en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que nos manifiesta que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales. Con este artículo constitucional podemos entender
que solo la ley ordinaria emitida por el Congreso de la República tiene plena vigencia. Ahora bien, el principio de juricidad. El principio de juricidad es la búsqueda de la normativa legal que a falta de esta se pueden aplicar las denominadas normas supletorias. Un ejemplo de las leyes supletorias en materia administrativa, cabe resaltar de 5 leyes que están siendo mencionadas en este momento, que es el decreto número 119/96, que es la ley de lo contencioso administrativo, el decreto número 57/92, que es la ley de contrataciones del Estado, el acuerdo gubernativo 122/2016, el reglamento de la ley de contrataciones, el decreto 1126, que es la ley del Tribunal de Cuentas, decreto 31/2012, ley contra la corrupción. El momento tercero y el momento cuarto, yo hice una estrecha relación, pues los elementos se condensan a uno solo, al momento tercero. El momento tercero nos habla de las leyes y la realidad administrativa, y el momento cuarto nos habla sobre el Estado de Guatemala, el cual ya abordamos en el momento número 1, que es cuando definimos la palabra Estado y los elementos. Pues bien, en el momento tercero y el cuarto voy a explicarles lo que es la pirámide de Hans Kelsen, las leyes y la realidad administrativa, los poderes del Estado y las atribuciones de los mismos. La pirámide de Hans Kelsen. Aquí les voy a explicar una reseña histórica de este personaje. Hans Kelsen, de origen austriaco, considerado el jurista más influyente del siglo XX. Dentro de sus notables legados tenemos la revisión constitucional, la creación de tribunales especializados, la integración de un cuerpo de jueces que no provengan del Poder Judicial. Las leyes y la realidad administrativa. Para ejercer su función, los funcionarios y empleados públicos deben de conocer y tener la capacidad de aplicar la normativa jurídica del Estado de Guatemala. Dicha normativa se encuentra contenida en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. División de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para esto podemos tomar en consideración que al momento de verificar el contenido de la Constitución Política de la República de Guatemala, podemos verificar que existen 3 divisiones. La división número 1 es la parte dogmática, que nos habla sobre el preámbulo, ¿verdad? El título 1, la persona humana y fines y deberes del Estado. Contenían el artículo 1 al 139. La parte orgánica. Este consta del título número 2, que son los derechos humanos, y está contenido entre los artículos del 140 al 262. Y la parte pragmática o procesal está contenida en el título número 6, que habla de las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, contenido en el artículo 263 a la 281. La parte pragmática y procesal nos habla del título número 6, que refiere a las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, contenido del artículo 263 al 281. Ahora bien, la pirámide de Hans Kelsen. Aquí cabe resaltar que son 5 apartados que este notable jurista realizó. En el primer apartado nos habla de la denominación de la Carta Magna. En el primer apartado nos habla de la denominada Carta Magna.
nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. En el apartado número 2 nos habla de las leyes orgánicas y los decretos de urgencia. En este podemos resaltar que son las leyes orgánicas, leyes especiales. En el apartado número 3, los emitidos por el Congreso, que nos habla de las resoluciones legislativas, o las leyes ordinarias denominadas decreto leyes. En el apartado número 4 son las emitidas por el Ejecutivo, los decretos supremos, o bien denominados reglamentos y ordenanzas de tipo administrativo. Y en el apartado número 5 tenemos las emitidas por los ministerios, que son resoluciones supremas. Son las denominadas sentencias o resoluciones supremas emitidas por el órgano contralor o el órgano supremo jerárquicamente. Los poderes del Estado. El Estado de Guatemala reconoce 3 poderes. El organismo legislativo, el cual está contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo número 157, que nos habla de la potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Aquí hablamos también de 2 tipos de atribuciones que tienen en el organismo legislativo los señores diputados, que son las atribuciones generales, que están contenidas en el artículo 165. Voy a mencionar 3 tipos de atribuciones generales. Literal A: abrir y cerrar sus periodos de sesiones. Literal B: recibir el juramento de ley al presidente y vicepresidente de la República, al presidente del organismo judicial y darles posesión de sus cargos. Y literal C: aceptar o no la renuncia del presidente o del vicepresidente de la República. El Congreso comprobará la autenticidad de la renuncia respectiva. Ahora bien, dentro de las atribuciones específicas están contenidas en el artículo 170 del mismo cuerpo legal. Son atribuciones específicas del Congreso de la República, literal A: calificar las credenciales que extenderá el Tribunal Supremo Electoral a los diputados electos. Literal B: nombrar y remover a su personal administrativo. Las relaciones del organismo legislativo con su personal administrativo, técnico y de servicios será nombrar y remover a su personal administrativo. Las relaciones del organismo legislativo con su personal administrativo, técnico y de servicios será regulado por una ley específica, la cual establecerá el régimen de clasificación de sueldos, disciplinario y de despidos. Y literal C: aceptar o no las renuncias que presentaren sus miembros. Ahora bien, el organismo ejecutivo. Su fundamento legal recae en el artículo número 182 del mismo cuerpo legal. Artículo 182. Presidencia de la República e integración del organismo ejecutivo. El presidente de la República es el jefe de Estado y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. Funciones del presidente de la República de Guatemala, fundamentado en el artículo
número 183 del mismo cuerpo legal. Dentro de las funciones del señor presidente de la República, cabe destacar en su literal A, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Literal B, proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como a la conservación del poder público. Y literal C, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la nación con todas las funciones y atribuciones respectivas. Y funciones del vicepresidente de la República de Guatemala contenido en el artículo 190 del mismo cuerpo legal. Artículo 190. Vicepresidente de la República. El vicepresidente de la República ejercerá las funciones de presidente de la República y en los casos y forma que establece la Constitución. Dentro de sus funciones principales, cabe resaltar que están contenidas asimismo en el artículo 191, en su literal A. Participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y voto. Literal B. Por designación del presidente de la República, representarlo con todas las preeminencias que al mismo correspondan, en actos oficiales y protocolarios y en otras funciones. Literal C. Coadyuvar con el presidente de la República en la dirección de la política general del gobierno. Organismo judicial. Artículo 203 del mismo cuerpo legal. El organismo judicial y su independencia. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de las resoluciones. Aquí cabe resaltar que el organismo judicial tiene una ley, ¿verdad? Tiene una ley propia, así como el organismo legislativo y el organismo ejecutivo. La bibliografía consultada para la elaboración de estas diapositivas, yo basé mucho la interpretación en este libro denominado Derecho Administrativo Parte General, primera edición, editorial Orión, Guatemala 2006, del catedrático de Derecho Administrativo Hugo Haroldo Calderón. Y pues bien, las leyes consultadas, la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley del Contencioso Administrativo, Ley del Organismo Judicial, Ley del Organismo Ejecutivo y la Ley del Organismo Legislativo. Agradeciéndoles, estimados participantes, por haber logrado conectarse el día de hoy y realizar sus intervenciones dentro de nuestro chat en vivo y la plataforma. Que pasen feliz noche.